ellas, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Esta mañana, hermanos, lógicamente no vamos a seguir con el libro de Hebreos, pero sí quiero recalcar el punto. Una de las cosas que más disfruto, hermanos, estando en la iglesia, aparte de escuchar la palabra de Dios, créanlo, es cantar. Tanto que ya estoy afónico, miren, porque me gusta cantar. No puedo negarlo, me gusta cantarle. Claro que me golpea mucho cantar, hermanos, ¿ok? Porque son grandes verdades las que dicen esos cantos. Son grandes verdades. Ante el penúltimo canto que entonamos, hablaba de que te quiero servir. Vengan las pruebas, vengan las aflicciones y vengan los problemas. Y estaba pensando, bueno, qué fácil es cantarlo. Y un hermano decía, bueno, creo que cuando más mentimos cuando cantamos, ¿verdad? Pero es lo que más necesitamos, hermanos. Necesitamos el Evangelio todos los días para que nos recuerde que solos no lo podemos hacer. Solos no lo podemos hacer. Y esta mañana quisiera llevarles a una carta, hermanos, pastoral, completamente pastoral, que dirigió el apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Primera carta a los Timoteos. Espero terminar, ok, porque ¿cómo se llama? Ya me puse muy afónico, no sé por qué. Creo que aparte son los nervios, hermanos, ok. Una carta 100% pastoral, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que él mismo en el versículo 3 del capítulo 1 le llama mi hijo en la fe. Mi hijo en la fe. Y él le dice, como te rogué que te quedases en esta iglesia, ¿no? O sea, él le había rogado para que se quedase en esta iglesia de Éfeso a Timoteo, para que arreglara algunas cosas que la iglesia estaba enseñando diferente. O sea, tenían falsa doctrina. Tenían falsa doctrina. Ok. A ver si no termino peor con esta agua. Pero sí, tenían falsa doctrina. Entonces el apóstol Pablo en esta carta que les manda, no quiere dejar pasar ningún detalle. O sea, no quiere dejar ningún detalle para su discípulo amado, aquel que él llamaba mi hijo en la fe. Y él escribe esta carta a Timoteo para decirle algo, para decirle algunas instrucciones. En el capítulo 3 vamos a encontrar el propósito por el cual él escribe esta carta. Pero desde el capítulo 1 él empieza a dar una serie de instrucciones, ¿ok? Desde el capítulo 1 le empieza a decir en el versículo 3, para que no enseñes doctrina diferente. Versículo 4 del capítulo 1, no prestes atención a fábulas. Versículo 6, no andes en vana palabrería. Versículo 19, mantén la fe y la buena conciencia. Capítulo 2, versículo 1, dedíquense a la oración y acción de gracias. Capítulo 3, versículo 1 dice, le da las instrucciones para los ancianos y los diáconos. Ok. Capítulo 4, empezando el capítulo 4, el versículo 7 le dice, ejercítate en la piedad. Anteriormente les ha hablado acerca de la apostasía, o sea, de aquellos hermanos que habían negado su fe. Versículo 12, encontramos el versículo que sabemos, ninguno tenga en poco su juventud. Siempre en el 12, sé ejemplo a los creyentes. Y ya para terminar este capítulo 4, hay 3 instrucciones finales que el apóstol quiere darle a Timoteo, que ahí me gustaría que nos concentremos esta mañana. No podemos ver todas las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo por razones de tiempo, lógicamente, pero sí vamos a ver 3 instrucciones específicas que Pablo le da a Timoteo en este capítulo 4, terminando el capítulo en el versículo 13, en el versículo 14, el versículo 15 y el versículo 16. Son 3 instrucciones específicas que él está dando para que siga este ministerio que él le ha dado.
Y por favor, hermanos, no quiero que piensen, bueno, son instrucciones que fueron dadas a Timoteo, sino que pensemos que si ahora el Señor ha dejado la palabra escrita, ha sido la palabra escrita ¿para quién? Para la iglesia, para su iglesia, para esta iglesia que nos recordaba el canto. Fue comprada, fue escogida, fue comprada a precio de sangre. Entonces son instrucciones que fueron dadas a Timoteo, pero que al mismo tiempo están siendo dadas implícitamente a su pueblo hoy en día. A su pueblo hoy en día. Así que cada instrucción que fue dada a Timoteo, hermanos, no pensemos en Timoteo nada más, pensemos en nosotros mismos, como pueblo de Dios, como pueblo de Dios que somos. Y vean el versículo 14 cómo empieza. Versículo 14 para entrar en el tema acerca de las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Pero ¿para qué le está dando estas instrucciones? Vean qué dice el capítulo 3, versículo 15. Vean qué dice el capítulo 3, versículo 15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí entramos ya en un conflicto, porque entonces quiere decir que hay una forma correcta en la cual debo estar en la iglesia del Señor. O sea, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo debo conducirme? O sea, hay una forma correcta en la cual debo conducirme en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no es mía, es del Señor. Y el Señor es el que pone las instrucciones de cómo debemos de conducirnos en su iglesia. ¿Por qué? Dice, porque es columna y baluarte de la verdad. O sea, para que andemos en la verdad, tenemos que aprender a conducirnos correctamente de acuerdo a como Dios ha dicho que debemos de conducirnos. Y por eso Pablo está diciéndole a Timoteo estas últimas instrucciones aquí en el capítulo 4. Número 1, le dice: no descuides, pongan atención, hermanos, no descuides el don que hay en ti. Vean qué interesante cómo Pablo está llevando a Timoteo a que piense en la iglesia local. ¿Ok? ¿Cómo lo está conduciendo para darle estas instrucciones de cómo él debe de comportarse en la iglesia local? O sea, si eres miembro de una iglesia local, al mismo tiempo está diciéndole: no puedes ser un cristiano y no ser miembro de una iglesia local. O sea, no puede llamarse cristiano y no tener iglesia. No puede llamarse cristiano y ser un llanero solitario, vivir separado de la iglesia. Mucha gente dice: yo soy cristiano y yo leo mi Biblia en mi casa, yo oro en mi casa y no necesito la iglesia. Error. Porque ¿saben qué? El que planeó la iglesia, el que compró la iglesia fue Cristo, y Él planeó para que la iglesia esté junta, para que la iglesia se congregue. Pero también Él fue el que puso las normas para de cómo conducirnos en la iglesia. Cómo conducirnos en la iglesia. Y la primera instrucción que está dándole Pablo a Timoteo es: no descuides el don que hay en ti. Esto nos lleva a pensar, hermanos, de que si somos creyentes, y lo hablamos hoy en la escuela dominical, si somos creyentes es porque el Señor ya hizo esa operación en nosotros de quitarnos el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Pero no solamente eso, hermanos, nos quitó el corazón de piedra, nos dio el corazón de carne, y dice que puso su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos obedecer sus mandamientos. Pero ¿saben qué hizo su espíritu? Nos dio dones. Nos dio dones, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. No nos dio dones para que andemos alardeando: miren el don que yo tengo. De hecho, ¿saben qué? Hay una iglesia que muestra la palabra de Dios que se llama Corinto, que dice que tenían todos los dones. Todos los dones, tenían todos los dones. Era una iglesia que, wow, ¿ok? Pero era una iglesia que estaba dividida. Era una iglesia que tenían problemas serios. Y entonces Pablo tiene que decirles: a ver, qué bueno que tienen todos los dones, pero yo quiero mostrarles algo mejor. Y entonces en el capítulo 13 empieza a hablarles acerca del amor. Pero bueno, aquí con Timoteo, Pablo le está diciendo: no descuides el don que hay en ti.
Si eres un hijo de Dios, en primer lugar, lo que tienes que entender es que tienes que ser parte de una iglesia local. Si no eres parte de una iglesia local, no puedes llamarte cristiano. Es algo incongruente. Es como que digas que eres cristiano y no tienes a Cristo. No puede ser. Si eres cristiano, si ya fuiste comprado, como decía el canto que entonamos, que por cierto yo no me puse de acuerdo con los hermanos de alabanza para decirle entonen este canto. Ellos escogieron los cantos. Y ahí decía claramente, fuimos comprados, fuimos, escogidos de parte de Él. Por lo tanto, serviremos al Señor. ¿Y dónde vamos a servir al Señor? En su iglesia local. En su iglesia local. Aquí es donde servimos al Señor, hermanos. Y entonces Pablo le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. No sabemos el don que tenía Timoteo, hermanos. Posiblemente algunos teólogos dicen que tenía el don de discernimiento, porque lo mandó Pablo para que corrigiera algunas falsas doctrinas que había, y entonces él tenía que discernir. A ver, hermano, tú como que andas un poco torcido. A ver, donde tienes que andar es aquí en la palabra. Céntrate aquí en la palabra. Entonces, el don no se puede descuidar, hermanos. Es increíble que en las iglesias muchas veces, llevamos años y nos gusta que nos traten como visitas. Yo no sé cuántas veces hemos oído al pastor que no queremos que los que lleguen a esta iglesia sean tratados como visitas siempre. O sea, queremos que se integren a la iglesia del Señor. Queremos que sean parte de la iglesia. Queremos que se comprometan con la iglesia. Y entonces cuando nos comprometemos unos a otros, ¿saben qué? Jalamos el mismo propósito. Vamos con el mismo propósito. Vamos remando para el mismo lado. Vamos interesándonos ¿en qué? En el reino de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, somos llamados a pertenecer a una iglesia. Y Pablo le está diciendo, esto que te estoy escribiendo, Timoteo, es para que aprendas a cómo debes, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia de Dios, hermanos. No es la iglesia mía, no es la iglesia suya, no es la iglesia del pastor, no, es la iglesia de Dios, hermanos. Y se nos va a pedir cuenta de cómo tratamos a la iglesia de Dios. ¿Cómo tratamos a la iglesia de Dios? Bueno, lo que está diciendo Timoteo acá es recordándonos, el Espíritu Santo te ha dado un don. ¿Y cómo te lo dio? Como Él quiso. ¿Para qué? Para que lo uses como tú quieras. No, para que lo uses para edificación de su iglesia. Los dones que el Señor nos ha dado, hermanos, a través de su Espíritu, es para que nos edifiquemos unos a otros. Ya tenemos el fundamento que es Cristo. Ahora nos ha dado dones, ¿para qué? Para que nos edifiquemos unos a otros. Cada vez que usted falta a la congregación, hermanos, estamos perdiendo ese privilegio de que seamos edificados. ¿Y cómo somos edificados? Somos edificados de acuerdo a lo que el Señor va haciendo. El Señor no desaprovecha nada, hermano, de lo que nos pasa como sus hijos. Todo lo usa Él, dice, para el bien que Él anda buscando. Todas las cosas, dice, ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Verdad? Y todas las cosas Él las usa para el bien que Él anda buscando. ¿Y saben cuál es ese bien? Que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Y por eso Él ha dado dones a la iglesia, hermanos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo en su primera instrucción acá, o más que nada en estas últimas instrucciones del capítulo 4, no descuides el don, Timoteo, que te fue dado por el Espíritu. En 1 Corintios 12:8 podemos encontrar todo lo que el Espíritu, los dones que el Espíritu ha dado. También en Efesios 4 nos habla acerca de los dones. Pablo le dice a Timoteo ahí en el capítulo 3 del versículo 15, ya se los leí, por la razón por la cual les estaba escribiendo, le estaba dando estas instrucciones para que él aprendiera. Necesitamos aprender, hermanos, la forma de Dios. No necesito aprender la forma como le gusta a usted o como me gusta a mí que hagan las cosas. No, tengo que enseñar la forma como le gusta a Dios. Y usted tiene que seguir la forma como le gusta a Dios, que tiene que comportarse en la iglesia. Bueno, la primera cosa que está diciendo acá es, no descuides el don. No descuides el don. ¿Sabe usted cuál es el don que Dios le ha dado?
si usted es un hijo de Dios, si usted se llama creyente, si usted se llama cristiano, o sea, tengo que decirle que Dios le ha dado por lo menos un don. Por lo menos un don. Y no estoy hablando de don Marcos, no estoy hablando de don Isaac, no estoy hablando de un don espiritual. O sea, una habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo le ha dado. ¿Para qué? Para que usted la use como quiera, no, para edificación de su iglesia. Para edificación de su iglesia. Pregúntese esta mañana, ¿cuál es el don que tengo? Y le aseguro que el Espíritu se lo va a revelar, pero al mismo tiempo lo va a exhortar y le va a decir: tienes que estar en la iglesia. Sé parte de la iglesia. Congrégate con tu iglesia. Comprométete con tus hermanos. Gózate con tus hermanos. Sufre con tus hermanos. ¿No es eso lo que dice la palabra? Que lloremos con los que lloran, que gocémonos con los que se gozan. Pero si no estamos juntos, hermanos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa con nuestros hermanos? Yo sé que muchos hermanos están esperando que levantemos el teléfono y que nos digan cómo nos encontramos. Y qué bueno, lo tenemos que hacer, hermanos. Si somos iglesia, lo tenemos que hacer. Pero el Señor ha dejado un plan maravilloso, hermanos. Ha dejado un plan maravilloso para que sigamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo hablábamos hoy en la escuela dominical. El hecho de que digamos: venga tu reino, es porque estamos dispuestos a someternos. ¿A someternos a qué? A su voluntad. A someternos a su diseño. A someternos a lo que Él ha dicho en su palabra. No a lo que yo pienso. No a lo que yo creo que debe ser. No a lo que yo creo como me han tratado en otro lado. No, sino de acuerdo a lo que dice su palabra, a lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor, hermanos? No descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, desde que fuiste nombrado, podríamos decir, desde que fuiste llamado, desde que fuiste escogido, o sea, se te fue dado un don especial para edificación de la iglesia. Y esta misma alusión Pablo se la hace a Timoteo empezando el capítulo en el versículo 18, y le dice: conforme a las profecías, o sea, las cosas que fueron declaradas, que se hicieron antes en cuanto a ti, lo que decían acerca de ti, que estabas capacitado para esto, que podías servirle al Señor. Milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, le dice Pablo a Timoteo: te dio un don, Timoteo. No seas descuidado con él. No desprecies lo que el Espíritu te ha dado. Y Él te lo dio como Él quiso. Eso dice su palabra. ¿Para qué? Para edificación de su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de este hijo de... Era hijo de Isaac, sí, hijo de Isaac, Esaú? ¿Saben qué? Despreció su primogenitura. Muchas veces creo que como creyentes, hermanos, despreciamos el don que el Señor nos ha dado. Y no queremos ponerlo en práctica con los hermanos, porque no queremos comprometernos con otros hermanos. No queremos comprometernos porque sentimos que vamos a salir dañados, o sentimos que nos van a perjudicar, o sentimos que nos va a costar dinero. Y no queremos comprometernos, y por eso no ponemos en práctica el don, cuando realmente lo que estamos haciendo con eso es desobedeciendo la palabra de Dios. Nada menos y nada más, estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque el don nos fue dado ¿para qué? Para edificación de su iglesia. O sea, es el diseño de Dios, hermanos. Es el diseño de Dios. Dios pensó en salvar a un pueblo. Dios pensó en pagar el rescate por un pueblo, pero pensó también en no dejar solo a ese pueblo. Pensó en reunir a un pueblo para que esté junto, adorando su nombre, para que estén sirviéndole en amor, en obediencia a su mandato. Ven qué padre es, como el Señor tenía pensado todo, hermanos. El Señor no nos dejó solos. El Señor no nos dejó a la deriva. Bueno, ya los rescaté, hagan lo que ustedes quieran. No, el Señor pensó, hermanos, en unir, en tener junto a su pueblo, congregar a su pueblo. Y cuando el pueblo del Señor se reúne en el día del Señor para escuchar la palabra del Señor y estar con el pueblo del Señor, ¡wow! Es una bendición, hermanos. Dice la palabra de Dios: ahí derrama bendición Jehová y vida eterna.
¿No es hermoso, hermanos? ¿No disfrutamos estar el día del Señor escuchando la palabra de Dios? Debemos de estar gozosos, hermanos. Debemos de estar gozosos que el Señor nos da esta oportunidad. Recuerdo yo un canto antiguo que había que entonaban los hermanos, ¿verdad? Y decía respecto al don, ¿verdad? Porque muchos hermanos dicen, bueno, pero es que no sé qué don tengo, ¿verdad? Quiero decirles que una de las maneras más fáciles, hermanos, se las puedo asegurar, de encontrar el don que tenemos, ¿saben qué? Es involucrarnos con la iglesia. Es involucrándonos con la iglesia. Cada vez que nos involucramos en la iglesia, hermanos, el Señor empieza a visualizarnos y empieza a decir, aquí te quiero usar, en esto te quiero usar. Y muchas veces, hermanos, el Señor nos usa en aquellas cosas que a nosotros no nos gustan. ¿Saben qué? Conozco muchos ejemplos de hermanos que dicen, yo jamás en la vida de los jamases trabajaría con niños. ¿Y saben en qué están trabajando hoy? Están trabajando con niños, el ministerio de niños. ¿Por qué? Porque el Señor es el que usa, hermanos. El Señor es el que usa los instrumentos. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor. ¿Que quién nos capacita? Él nos capacita. ¿Para qué? Para su pueblo. Para su pueblo. Entonces, hermanos, no descuides. Pero bueno, hablando del canto, se me olvidó, hablando del canto, que entonábamos antes, recuerdo yo allá cuando era yo como escuela dominical, imagínense cuántos años tenía, ¿ok? Y recuerdo yo que entonábamos este canto para los dones, ¿no? Y los hermanos, el pastor siempre nos exhortaba, ¿no? Y entonábamos este canto y decía, desentierra, hermano, tu talento. Desentierra, hermano, tu talento, el talento que Cristo te dio. Y luego, desenvuelve, hermano, tu talento. Desenvuelve, hermano, tu talento, el talento que Cristo te dio. ¿Por qué? Porque necesitamos poner en obra, hermanos. Ese talento no se nos fue dado para ponerlo abajo de la cama o para esconderlo, sino que ¿qué? Para beneficio de la obra del Señor. Para beneficio de la obra del Señor. Bueno, esa es la primera instrucción. No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Si tú no eres parte de la iglesia todavía, yo te invito a que te unas a la iglesia del Señor. Únete a la iglesia del Señor. Sé parte de la iglesia del Señor. Comprométete con la iglesia del Señor. Sirve en la iglesia del Señor. Cada vez que sirves a la iglesia, estás sirviendo al Señor. El Señor no te obliga a servir, hermanos. El Señor no te obliga a servir. Él simplemente te dice, yo ya hice todo por ti. Ya te rescaté. Ya no tienes que pagar nada. Y es increíble, hermanos, porque trabajamos aquí en la iglesia, hacemos cosas aquí en la iglesia, pero no es para obtener algo, hermanos. Si somos hijos de Dios, hermanos, ya obtuvimos eso que teníamos que tener. O sea, ya tenemos el tesoro más grande, hermanos. O sea, ya no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar ese tesoro que tenemos que tener, porque ya tenemos el tesoro. Ahora servimos al Señor, ¿por qué? Por amor. Servimos al Señor por amor, y para eso fueron dados los dones, para que los empleemos al servicio del Señor. Los empleemos al servicio del Señor. Entonces, cada vez que usted trabaja en la obra del Señor, ¿sabe qué? Está sirviendo al Señor. Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Esta mañana el Señor nos dice, ¿cuál es el don que tienes? Te lo di no para que lo descuides, no para que te olvides de Él, sino para que lo pongas por obra en mi iglesia, que yo pagué el precio de sangre por cada alma. O sea, tú no pagaste nada. Pero vean el versículo 15, la segunda instrucción. Versículo 15 del capítulo 4. Dice 15, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Y entonces surge la pregunta, ¿de qué cosas nos está hablando Pablo aquí? Ocúpate de estas cosas. Bueno, tenemos que ir a ver el contexto, hermanos. Tenemos que ir a ver el contexto, ¿ok? Porque si no vemos el contexto, hermanos, podemos ocuparnos en muchas cosas, ¿ok? Pues ahí dice que tengo que estar ocupado. Ocúpate en estas cosas, pero tenemos que ir a ver el contexto, hermanos, porque si no se va a volver en un pretexto y de repente andamos haciendo mucha actividad, pero no estamos haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Estamos tan interesados en la obra
que nos olvidamos del Señor de la obra, que el Señor de la obra está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros estamos trabajando en la obra, haciendo la obra que nosotros creemos que debemos hacer. Y entonces aquí el apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo: a ver, Timoteo, ocúpate en estas cosas. Cuando le dice ocúpate, le está diciendo enfócate, Timoteo. A ver, quiero que te enfoques, Timoteo, quiero que te alinees, ¿ok?, a la voluntad de Dios. Quiero que te alinees a lo que Dios quiere que estés enfocado. Quiero que tomes el norte nuevamente, Timoteo. Ocúpate en estas cosas. Y entonces cuando leemos el versículo 13, ¿ok?, es el contexto inmediato. ¿Ok? El versículo 13, ¿ok?, vemos cuáles son esas cosas en las cuales debemos estar ocupados. Y entonces podemos ver ahí en el versículo 13 que habla de tres cosas. Tres cosas en las cuales, Timoteo, quiero que te ocupes. Mientras yo llego a darte más instrucciones, si usted lee la segunda carta a Timoteo, va a encontrar otra serie de instrucciones que Pablo pues nunca llegó físicamente, pero le manda otra carta diciéndole todas las instrucciones de que él debe de seguir en esta iglesia donde ha sido mandado. Pero al mismo tiempo le está hablando a cristianos, hermanos, y le está diciendo cómo debe conducirse en la iglesia del Señor. Bueno, ocúpate en estas cosas. Y yo creo que cada cristiano, no solamente los líderes, hermanos, porque nos podemos equivocar. No, eso es para pastores. Eso es para los líderes de grupos pequeños. Ellos tienen que estar metidos. Ojo, esto es para cada creyente. O sea, es como Timoteo está aquí, hermanos, como dándonos como el modelo del cristiano que debe estar interesado en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y entonces Pablo le dice: ocúpate, número 1, en la lectura, número 2, en la exhortación, número 3, en la enseñanza. Tres cosas básicas que el creyente tiene que hacer. Número 1, enfócate, Timoteo, en la lectura. Y como le está hablando en términos de la iglesia, hermanos, le está diciendo que en la iglesia no falte la lectura de la palabra de Dios. O sea, que cuando se reúnan como iglesia, no se olviden de leer la palabra de Dios. O sea, en ese sentido lo está diciendo para la iglesia. Y en ese sentido, cada vez que hacemos un programa para la iglesia, hermanos, lo único o lo que no debe faltar en un culto de adoración, o en cualquier estudio, o en cualquier reunión que hagamos de cristianos, es la palabra. Es la palabra, hermanos. Debemos leer la palabra. Debemos leer la palabra. Ahora, en un sentido individual, hermanos, en un sentido individual, Pablo le está hablando aquí a Timoteo y le está diciendo: ocúpate en leer la palabra. O sea, constantemente. Si tienes tiempos muertos, si tienes tiempos que crees tú que vas a desperdiciar, ocúpate en leer la palabra, Timoteo. Ocúpate en la lectura. En la lectura. ¿Saben? No sé qué lugar ocupamos en México de lectura, pero lo que no nos gusta es leer. Y como creyentes también nos cuesta leer, hermanos. Nos cuesta leer. Si no, hablen con el hermano Luis, por ahí él lleva Clevi, y pregúntenle cuántos hermanos le dicen a dónde van sus lecturas, ¿verdad? Y no que el hermano tenga la consigna así de andarlos hostigando: a ver, ¿dónde leyeron, hermanos? No, porque nos cuesta leer. Y recuerdo yo que el pastor Sujei Michelén decía: ¿sabes por qué no lees la Biblia? Muchos hermanos dicen: es que no tengo tiempo, hermano, o sea, tengo muy ocupado de tiempo. Es que fíjese que la iba a leer en la mañana, pero se me pasó. Nada de eso es, hermanos. El problema es del corazón. Decía el pastor: el problema es del corazón. No nos deleitamos en la lectura. No tenemos ese estándar que tenía el rey David, hermanos, que él decía que son más dulces que la miel. O sea, él se deleitaba en la palabra. Él sabía que la palabra es la que hace sabio al sencillo, es la que convierte el alma. Él lo sabía y él decía: yo necesito de esa palabra. Yo quiero amar tu palabra, decía. El profeta Jeremías decía: yo quiero comer tu palabra. Y eso es lo que debe tener cada creyente, hermanos. Debe dedicarse, debe ocuparse en la lectura. Bueno, muchos hermanos dicen: bueno, yo solo leo la Biblia. Y algunas veces, de vez en cuando, pero yo solo leo la Biblia. Bueno, yo creo, hermanos, que deberíamos leer también libros de hombres piadosos, porque hay hombres piadosos que tienen libros muy buenos,
que nos hacen comprender algunos pasajes que todavía nos parecen sombríos a nosotros. Y cuando leemos la interpretación que hacen algunos hombres piadosos, ¿verdad?, como que se nos abre el entendimiento. Y creo que de alguna forma el Señor en su soberanía ha dejado a estos hombres para que escriban. Ustedes leen un libro del pastor Fulgencio, por ejemplo, que por cierto, ¿saben cuántos libros tiene el pastor Fulgencio? ¿Alguna vez han leído un libro del pastor Fulgencio? Levanten la mano. ¿Sabe cuántos libros tiene al día de hoy? Tiene 15 libros. 15 libros sacó ya. O sea que si usted no ha leído un libro del pastor Fulgencio, o sea, tiene un pecado. ¿Ok? Porque ¿saben cómo explica el pastor? Wow, se lo explica así con manzanitas. O sea, y uno se queda, esto es lo que faltaba que entendiera. Cuando ya ha pasado tal vez miles de veces en ese texto. Pero necesitamos leer libros, hermanos. Necesitamos leer libros. Que por cierto, uno de esos libros, hasta el pastor Orlando hizo su ¿cómo se llama?, su aportación ahí en uno de los libros. Así que les recomiendo mucho los libros del pastor Fulgencio. Pero no solo el pastor Fulgencio, ¿verdad? Está Timothy Keller, está Albert Moller, está Sujel Michelén, está ¿cuál es que tienes? Joxan tiene muchos libros, ¿ok? Pero hay muchos libros, hermanos, que podemos dedicarnos sin olvidarnos de la palabra. Pero Timoteo, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas, en la lectura. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Hablando de la iglesia en particular, entre más leamos la palabra de Dios, hermanos, más nos vamos a enamorar de este Dios que tenemos. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios para su pueblo, para que aprendamos a conocerlo a Él, para que conozcamos de Él. Y saben que una de las cosas que más anhela el Señor, hermanos, es que nos gloriemos en conocerle, en conocerle. Y la única forma que tenemos de conocerle, hermanos, es a través de su palabra. Necesitamos leer su palabra. ¿Cuándo? Todos los días, hermanos, todos los días. Cuando tengamos oportunidad, leamos la palabra. Ocúpate en estas cosas, Timoteo. Lectura. La lectura de la palabra de Dios no debe faltar. Cuando leamos la palabra de Dios, hermanos, entonces las dos cosas después se van a dar en automático. ¿Qué dice? Ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. ¿Cómo creen ustedes que vamos a animar a otro hermano? Podemos usar la psicología, pero la psicología no nos va a ayudar. No va a ayudar al alma de un hermano. Podemos usar técnicas que el mundo nos dice, pero van a ser temporales. Necesitamos la palabra, hermanos, para exhortar a nuestros hermanos. Y cuando habla aquí de la palabra exhortar, hermanos, no está hablando de regañar. Ok, que nos dediquemos a regañar a los hermanos. Ok, no está diciendo eso Pablo acá. Nos está diciendo que nos dediquemos, una vez que leamos la palabra, que nos enfoquemos, que nos ocupemos en la palabra, entonces nos dediquemos a exhortar, a animar a los hermanos. Imagínense qué bonito es animar a un hermano que tal vez tenemos días de no verlo. Hermano, fíjese que la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos, nos animemos para que estemos juntos. Mire, la palabra dice aquí el salmista que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No le gustaría a usted, hermano, participar de esta bendición? Eso es animar, hermanos, a los hermanos. No estamos regañándolo, estamos animándolo. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra es la que tiene poder, hermanos. Eso es lo que decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que dice poder de Dios. Es poder de Dios, y ese poder de Dios, hermanos, es lo que necesita nuestra alma. Nuestra alma, hermanos, no escucha nuestros pensamientos. O sea, si yo voy a decirle algo a usted y no está fundado en la palabra, ¿sabe qué hace el alma nuestra? Simplemente hace oídos sordos y se va y se olvida. Pero si yo voy con la palabra, ¿sabe qué hace? Si usted es un creyente, el Espíritu Santo está martillando, y usted se puede ir y no regresar, pero la palabra de Dios va a estar como un martillo dándole. Está tu iglesia esperándote, la has abandonado, no te quieres comprometer con ella. Ocúpate, Timoteo, en la lectura.
Y de esta manera vas a poder exhortar, vas a poder animar a otros, pero no solamente eso, vas a poder enseñar a tus hermanos. Vas a poder enseñar a tus hermanos. Hermanos, una de las cosas que estamos orando como iglesia, hermanos, yo creo que cada vez que nos reunimos como iglesia hacemos que el Señor envíe obreros a su mies. Que el Señor envíe obreros a su mies. Y así dice su palabra que debemos orar. El Señor es el que envía obreros. Yo no puedo sacar a obreros, hermanos, de mi bolsa y decir, aquí hay un obrero para que trabaje en el Señor. No, es el Señor que envía obreros. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, envía obreros a tu mies. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos obreros para grupos pequeños, hermanos. Pero si su don lo tiene descuidado, o sea, ¿cómo el Señor le va a usar? Si usted no se dedica a la lectura de la palabra de Dios, ¿cómo usted va a exhortar a otro hermano? Tal vez va a usar sus pensamientos, tal vez va a usar las tradiciones, tal vez va a usar su experiencia incluso, pero nunca va a usar la palabra de Dios. Y aquí Pablo a Timoteo le está diciendo, ocúpate en la lectura, Timoteo, y también en la exhortación y en la enseñanza. Pero vean qué interesante, porque el cristiano, hermanos, no puede estar desocupado. Un cristiano desocupado, hermanos, es taller de Satanás. Un cristiano desocupado es taller de Satanás. En mi país dicen mente desocupada, taller de Satanás. Si hay un cristiano desocupado, o sea, que no está leyendo su palabra, que no está en constante comunicación con el Señor, que no está interesado en la iglesia del Señor, que no está interesado en servir en el Señor, sino que simplemente la quiere llevar, ahí va, cristiano así solitario. Hay cristianos llaneros solitarios, ¿sabían? Yo no sé cómo puede ser eso, es una incongruencia decir eso, ¿verdad? Cristianos llaneros solitarios, pero los hay. ¿En qué sentido? De que se llaman cristianos, pero nunca van a la iglesia. Porque a la iglesia solo van hipócritas, solo van gente mala, solo van gente que me hace mal. Pues si no fue para eso que vino Cristo, hermanos. Cristo dice que vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Así que si usted está aquí sentado y no se considera un pecador, yo no sé qué hace aquí, porque aquí no le podemos ayudar y Cristo no le puede ayudar. Pero si usted es un pecador, si usted es una persona que siempre está de continuo el mal, porque eso dice la palabra, está continuo el mal, pero no lo reconoce, ¿sabe qué? Cristo no puede hacer nada. Pero si usted hoy reconoce que es un pecador, y que lleva una vida descontrolada y que lleva una vida que no puede controlar, que ya se le salió de sus manos, ¿sabe qué? Cristo puede hacer algo por usted hoy. Cristo puede hacer algo por usted hoy. Y como decía el canto, puede salvarlo, puede escogerlo, puede pagar el precio por usted y puede ponerlo en su iglesia. ¿Para qué? Para que le sirva. ¿No es eso maravilloso que hace el Señor? Por eso, hermanos, necesitamos estar ocupados. Si somos creyentes, necesitamos estar ocupados en la obra del Señor. Y miren cómo sigue Pablo diciendo, permanece en ellas. O sea que no es una cuestión de una sola vez. No es una cuestión de una vez. Ya oré, o ya leí la Biblia una vez, o ya fui a la iglesia el domingo, ya estuvo, ya cumplí. No, espéreme, dice aquí, permanece en ellas. O sea, el cristiano, hermanos, la vida cristiana, hermanos, es de toda la vida. O sea, si el Señor nos ha prometido vida eterna, hermanos, ¿saben cuántos años dura la vida eterna? La vida eterna dura toda la vida, esta y la venidera. Entonces la vida cristiana es de toda la vida. Necesitamos permanecer ocupados, ¿cuánto? Toda la vida. ¿Y en qué necesitamos estar ocupados? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En la enseñanza. Fíjense que está muy, ¿cómo se llama? Yo no lo planeé tampoco esto, hermanos. El Espíritu es el que hace. Y por eso dice Pablo que debemos que dar todo el consejo de Dios, dedicarnos a dar todo el consejo de Dios. Pero ustedes saben qué se está celebrando hoy. Se está celebrando el Día del Maestro, hermano. El Día del Maestro, imagínense, el Día del Maestro. Y aquí Pablo está diciendo, ¿quieres enseñar? ¿Quieres enseñar en mi iglesia? ¿Quieres enseñar en mi iglesia? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Y entonces vas a poder animar a los hermanos y también vas a poder enseñar.
Porque no se trata de enseñar lo que yo quiero enseñar. No se trata de enseñar el plan de la educación que me da ¿cómo se llama? La Secretaría de Educación. Se trata de enseñar el plan que el Señor tiene. De eso se trata de enseñar. Pero ¿cómo lo voy a enseñar? Si no leo el manual. Tengo que leer el manual. Ocúpate, Timoteo, en estas cosas. Permanece en ellas. Hermanos, es fácil empezar. Es fácil empezar la vida cristiana, ¿verdad? Y nos alegramos cada vez que alguien se bautiza porque está empezando. Pero hermanos, es como que está iniciando la vida cristiana. Está iniciando la vida cristiana. La vida cristiana se trata, hermanos, de permanecer constantes. El punto está en permanecer. Necesitamos orar al Señor, hermanos, para que nos quite la desidia, la pereza, ¿verdad? De no querer leer la palabra de Dios, por lo menos la palabra de Dios, y de querer hacer lo que hace Nemo. ¿Saben qué hace Nemo? Nada. Y así somos muchos cristianos, no queremos hacer nada. Hermano, ¿quiere servir al Señor? Nadie levanta la mano. Y se supone que son parte de la iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Señor. Necesitamos, hermanos, ocuparnos en las cosas que el Señor quiere que estemos ocupados. Dice Pablo a Timoteo: ¿cuál es el propósito del cual debes estar ocupado, Timoteo? Y permanecer en ello. Dice: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vean cómo lo dice el pasaje: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Qué hermoso ver, hermanos, a hermanos que están creciendo en el Señor. Están creciendo en el Señor. Saben más de la palabra del Señor. Wow, me quedo asombrado de las cosas que el Señor hace. Pero es el camino, hermanos, que tiene el Señor para enseñarnos. No hay atajos. Algunos quisieran llegar más rápido, pero no. Es el camino del Señor que tenemos que seguir, hermano, si queremos permanecer, ¿verdad? Y entonces dice Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas, Timoteo, mientras llego para darte más instrucciones en la lectura de la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, ocupemos, hermanos, el tiempo que Dios nos ha concedido en esta tierra para ocuparnos en las cosas que a Dios le interesan. ¿Está usted también interesado en las cosas que a Dios le interesan? ¿O está usted más interesado en las cosas que a usted le interesan? ¿Cuál es el propósito de venir a este lugar? ¿Realmente el propósito es Dios? ¿O el propósito somos nosotros mismos? Pablo a los efesios les decía: aprovechando bien el tiempo, hermanos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. No seamos insensatos, decía. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Ocúpate en la lectura, Timoteo. Y en el versículo 16, de la última instrucción que Pablo quiere darle a Timoteo aquí en el capítulo 4, que creo que debemos pensarlo muy bien, y que muchas veces poco pensamos en esto, hermanos, como creyentes. Y le dice en el versículo 16: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Wow. Ten cuidado de ti mismo. ¿Alguna vez han orado al Señor, hermanos, diciéndole: Señor, líbrame de mí mismo? Líbrame de mí mismo. ¿Saben que muchas veces nosotros somos el problema? Nosotros muchas veces apuntamos a alguien, pero hay tres más que nos están apuntando a nosotros. A veces nosotros somos el problema, hermanos. Y entonces Pablo, yo creo que la instrucción que le está dando a Timoteo es una instrucción muy pastoral, porque ya se está metiendo, miren, más íntimamente con él, ¿verdad? Y le está diciendo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que estás enseñando, de la doctrina. O sea, si no estás ocupado en la lectura, Timoteo, ¿qué estás enseñando? Ten cuidado de ti mismo. Pero yo creo que más que nada lo quiere llevar al contexto de cómo empieza el capítulo 4, hermanos.
porque el capítulo 4 les empieza a hablar acerca de los que apostataron de la fe, o sea, que negaron la fe. Y entonces como que Pablo le está diciendo a Timoteo esto, miren, en el versículo 1 del capítulo 4 le está diciendo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de apostatar de la fe. Siempre en el versículo 1 del capítulo 4 le dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de escuchar espíritus engañadores, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, de escuchar doctrinas de demonios. Hay mucha gente que le gusta andar escarmando cosas que no están en la palabra, y se va a topar con cosas que no debe toparse. Dedícate a la palabra, dedícate a lo que Dios está diciendo. ¿Por qué tienes que andar viendo otra cosa? Decía el pastor MacArthur: ¿por qué quieres más revelación si todavía no has visto toda la revelación que el Señor te ha dado? ¿Por qué andas interesado en más revelación? Ten cuidado de ti mismo, el versículo 2, de tener una conciencia cauterizada, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, el versículo 3, de andar prohibiendo cosas que Dios no prohíbe. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, de andar bajo tus propios pensamientos. Versículo 3 también: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, de no querer seguir conociendo la verdad. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, en el versículo 4 del capítulo 4, de no ser agradecido con Dios. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, de no tener una vida de oración y lectura de la palabra de Dios. Versículo 5. Vean todas las cosas que implica el hecho de tener cuidado de ti mismo, que eso nos puede, ¿qué? Nos puede desviar del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y el plan cuál es? El plan es su iglesia. Que realmente aprendamos a conducirnos en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Vean lo que dice Santiago 4:1. Santiago 4:1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Cuidado, Timoteo, con tus pasiones. Hermanos, hay veces nos emocionamos tanto que nos olvidamos de qué es lo que Dios está diciendo, y queremos hacer y nos emocionamos así como el chavo, ¿no? Y hasta pataleamos, pero no se trata de eso, hermanos. Cuidemos nuestras pasiones. Y no es que no tengamos pasión, debemos tener pasión por la obra de Dios. Pero ojo, si esa pasión nos está llevando, ¿verdad?, a cumplir nuestros planes, a trabajar en nuestros pequeños reinos, a ser dioses de nuestros propios reinos. Cuidado, ten cuidado de ti mismo. Ojo con lo que estás deseando. ¿Qué estás deseando? Y no es que sea malo desear, hermanos. Yo se lo he dicho muchas veces a los hermanos: no es que sea malo desear. Fuimos creados, hermanos, para desear cosas. O sea, tenemos eso implícito en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema de los deseos, hermanos, es cuando deseamos cosas más que a Dios. Decía Calvino que somos una máquina de hacer ídolos. Una máquina de hacer ídolos. Constantemente estamos levantando ídolos. Y un ídolo es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios es un ídolo. Estás adorando muchas cosas. No, pero yo voy todos los días a la iglesia. Sí, pero si es más prioritario para ti tu familia, tu trabajo, tu coche, tu deporte, tu cuenta bancaria, lo que se llame, cualquier cosa que le quieras poner nombre, ¿sabes qué? Ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo, y eso es lo que estás deseando, ¿verdad? Entonces están deseándolo más que a Dios, y entonces levantamos ídolos. Y necesitamos por eso depender de ¿quién? Depender del Señor. ¿Qué estamos codiciando? Creo que ¿con qué estamos combatiendo en nuestros miembros? Yo creo que es válida, hermanos, hacer la misma oración que hacía el salmista. Y lo decíamos esta mañana también en la escuela dominical, en el Salmo 139, 23. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí
camino de perversidad. Conoce mi corazón. ¿Y quién más conoce nuestro corazón, hermanos? Nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es engañoso, y muchas veces queremos guiarnos con lo que dice nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios lo conoce perfectamente bien. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Él sabe lo que hay en corazón. Por eso tenemos que orar al Señor: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y miren, no se queda ahí, sino que el salmista dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Y claro que hay camino de perversidad, pero el punto no es ese, sino que le dice: Señor, guíame por el camino eterno. O sea, no se queda la oración a medias, hermano. Guíame por el camino eterno. Y yo creo que eso necesitamos todos, hermanos. Necesitamos seguir la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, sí, pero debemos orar al Señor y decir: crea en mí, decía el salmista en el versículo 10 del capítulo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En este entonces, o sea, el salmista no tenía a Cristo. Ahora tenemos a Cristo, hermanos. El Espíritu Santo Dios nos ha hecho la cirugía de corazón abierto y ha puesto un corazón de carne, un corazón limpio, en la cual está el Espíritu Santo, en la cual ha puesto un don. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. O sea, tenemos un corazón limpio por Cristo. Él nos ha dado un nuevo corazón, pero nos ha dado un corazón ¿para qué? Para que andemos en vida nueva. O sea, para que andemos en vida nueva. Y si andamos en vida nueva, hermanos, vamos a seguir la instrucción de Cristo. Vamos a andar probando, teniendo cuidado de nosotros mismos. Ten mucho cuidado, le decía Dios al pueblo a través de Moisés. Tengan mucho cuidado de los tratos que hacen con otros pueblos que viven en otras tierras a donde se dirigen. Y no sigan sus malos caminos, porque si no van a quedar atrapados. Van a quedar atrapados en ellos. Persiste en ello. Miren, otra vez está diciendo aquí Pablo a Timoteo: persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado de ti mismo. En tener cuidado de ti mismo. Persiste en ello, Timoteo. La NTV dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de la que quienes te oyen. ¿Cómo podemos terminar? Ya para concluir, hermanos, este mensaje. El mismo Pablo a los filipenses decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No pretendo haberlo alcanzado. No crean que he llegado al máximo, ya estuvo, ya llegué. Qué bueno. Que llegue aquí. Pero luego dice: pero una cosa hago. Yo creo que esto es lo que, iglesia, tenemos que hacer: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Pueden ver la gracia del Señor aquí, hermanos? Nos está diciendo: posiblemente has sido un descuidado con el don que yo te he dado. Posiblemente no estés ocupado en lo que debes estar ocupado. Pero ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva y empecemos. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí hoy y no nos hemos comprometido con su iglesia, el Señor nos está diciendo: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, para que te acuerdes del don que te he dado para edificación de la iglesia, para que empieces a ocuparte en las cosas que yo quiero que estés ocupado, en la lectura de la palabra. Y por último, para que te examines y tengas cuidado de ti mismo y de lo que estás enseñando. El día de salvación es hoy. Pídele al Señor, hermanos, esta mañana, que si estás alejado de Él, hoy te dé la oportunidad de arrepentirte y creer solamente en Él. Posiblemente vienes a esta iglesia. Magnífico, qué bueno que vienes a esta iglesia, hermano. Pero posiblemente no estás con Cristo. Te has olvidado de Él. Andas bajo tus propios pensamientos y por tus propios caminos. O peor, posiblemente has dejado la iglesia local
y ya ni sabes qué don te dio el Señor. Hoy es el día de salvación. Y como dice Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermano.